Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y bueno, nos adentramos en este tema de la pintura, los espíritus en la pintura española, que yo creo que es un tema muy poco tratado, pero que es muy interesante, porque en realidad nos afecta a todos. ¿A qué me refiero con esto? Que todos tenemos una imagen construida de lo que es un fantasma. Si yo ahora dijese, dibujad un fantasma, la mayoría dibujaríais lo mismo. Y dibujaríais lo mismo porque habéis bebido de las mismas fuentes durante un montón de siglos de lo que se llama la cultura visual. Es decir, todos tenemos un bagaje de cultura visual muy potente. Y entonces, bueno, por centrarnos, habría que hablar, por supuestísimo, que esto es una creencia milenaria que tiene muchísimos siglos. La prueba evidente es que la primera novela, por decirlo de algún modo, la epopeya de Gilgamesh, ya aparece relatado la aparición de un fantasma. En el caso de esta epopeya del creciente fértil, pues hablamos de el fantasma de Enkidu, de uno de esos protagonistas, el amigo de Gilgamesh. Y por supuesto en textos bíblicos nos encontramos, por ejemplo, en el caso de la bruja de Endor, la aparición del espíritu de Samuel, que bueno, es este profeta bíblico que profetiza precisamente la caída de Saúl. De hecho, este es un dato fundamental, porque aquí ya se empieza a pergeñar el esquema de muchas leyendas que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que es que los espíritus vienen a traer información, y a traer información a veces incluso del futuro, que esto también es interesante. Pero claro, de esto sabéis vosotros muchísimo más que yo, y por supuestísimo no vamos a hablar ahora de qué había detrás de la bruja de Endor, de todas estas cosas, sino cómo se representa esto. Porque claro, estamos hablando de la cultura hebraica, en este caso, que es icónica, no tienen imágenes, no representaban imágenes en esta época, y por lo tanto no hay ninguna representación. Aunque hubiese habido contemporáneos de la época que lo hubiesen podido realizar, no hay ningún grabado, ningún dibujo, nada de esa representación. Sin embargo, hay otra vertiente que también es muy interesante, que nos habla de aparición de espíritus, y esto yo digo espíritus porque es como le llamamos culturalmente, pero a lo mejor es otra cosa, no tengo ni idea. En autores clásicos, tanto Plinio el Joven en este caso, como Suetonio, como otros personajes que iremos viendo más adelante, hablan de la aparición de espíritus, de fantasmas o de seres así, que no hay una explicación científica para esto. Aparecen, pero no sabemos, y hay, vamos, que es indudable. Es decir, si nos basamos, luego le veremos a Alonso de Contreras, un personaje del siglo XVII, como referencia para hablar de la historia militar, pues con la misma credibilidad que le damos a la historia militar tendríamos que darle al testimonio que da de la aparición de un espíritu, por poneros un ejemplo sencillo. Y claro, si nos remitiésemos a documentos inquisitoriales, por ejemplo, hay un proceso inquisitorial de la actual provincia de Guadalajara en el que aparece un fenómeno que hoy entenderíamos como poltergeist, de platos y elementos domésticos que salen por las ventanas, con lo cual estamos hablando exactamente de lo mismo. Evidentemente en el siglo XVI en España no se le llamaban poltergeist. Y bueno, a esto es a lo que me refería. Con esto vamos a empezar. ¿Cómo se representan estos seres, estas entidades? Bueno, pues tenemos el caso de Irving Finkel, que es un historiador precisamente del Museo Británico, que ha encontrado la primera representación gráfica. Es verdad que luego hay cosas de la prehistoria que se podrían interpretar como tal, pero es que como la prehistoria no hay ningún documento escrito, pues ¿qué hacemos? No podemos asegurarlo al 100%. Sin embargo, este historiador, traduciendo tablillas sumerias, ha demostrado que esta imagen que estáis viendo a la derecha es la primera representación histórica que conocemos de un fantasma. Claro, diréis, pues si no se ve nada. Bueno, ahora lo vamos a ver en esta otra imagen, creo que lo veis más claro. Esto sería el fantasma, ¿vale? Es un personaje que, como apreciaréis, va desnudo y tiene las manos atadas. Y lleva las manos atadas porque le está dirigiendo este otro personaje. En el fondo, lo que nos viene a contar esta tablilla es una especie de fórmula mágica para dominar a un espíritu, para cómo controlar la voluntad de uno de estos seres sobrenaturales. Yo ahí no me meto, pero lo que sí que es cierto es que es la representación gráfica tal cual de un espíritu. Sí que es interesante que siga apareciendo con forma humana, porque luego vamos a ver que esto puede ir cambiando a lo largo de la historia. Pasamos a la siguiente imagen, y en España podría pasar algo parecido. Es decir, ¿podría haber espíritus en las pinturas rupestres de Altamira?
Pues a lo mejor sí, pero es que como no lo sabemos, es que a lo mejor nosotros estamos viendo un bisonte y ellos quieren representar el espíritu de la naturaleza, de los bosques o de lo que fuese. No lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que hay representaciones como estas que sí que nos hablan, y esta es una de las representaciones gráficas más antiguas a este nivel, de seres mágicos. Estamos hablando del grabado, casi podríamos decir que preibérico, está ahí muy en los inicios del mundo ibérico, de Pozo Moro. Esto es un yacimiento arqueológico que se encontró en la actual provincia de Albacete, muy cerca de Chinchilla, de Monteragón, en el cual lo que nos encontramos es la tumba, se interpreta que es la tumba, de un gran líder, y aparece, claro, esto está reconstruido porque esto lo tiró un terremoto, bueno, le pasaron miles de avatares, y si os fijáis, aparecen algunos elementos. Estas son, por supuesto, reconstrucciones, pero hay algunas cositas que son las piedras originales. Y en esos laterales de este torreón aparece una serie de grabados. Claro, ¿qué son esos grabados? A saber, pero sí que es cierto que aparecen una especie de hombres serpientes, aquí lo veis, cuyo cuerpo se enreda sobre ese jabalí, que no sabemos exactamente qué significa. Porque claro, alguien puede decir, pues un jabalí, ya está. Ya, claro, dile a un cristiano que un cordero solo significa un cordero. Pues no, evidentemente tiene un componente simbólico muy fuerte. No lo sabemos, pero qué podrían representar esos seres, pero bueno, queda esa puerta abierta ahí. Lo que sí que es interesante es que hay otras representaciones gráficas muy antiguas. Esta estamos hablando del año 185 después de Cristo, una representación de un relieve que se encuentra actualmente en el Museo del Prado, que representa la creación del ser humano. Ahí le veis más chiquitito, esto sería el ser humano. Y estos son los dioses, que como son dioses, pues son más grandes que el ser humano, y son Atenea y Prometeo creando el primer ser humano. Y es muy interesante porque sobre la cabeza de ese hombrecillo, de ese ser humano, aquí está la mano de Atenea, le está como colocando una mariposa, porque esa mariposa es el espíritu. Es decir, posiblemente si nos remitiésemos a la Hispania del año 185 después de Cristo, en algún documento, si apareciese una mariposa, no habría que interpretarla como un insecto, sino más bien como una representación metafórica del espíritu, ¿vale? Para que veáis cómo va a ir evolucionando todo esto. Por supuesto, luego tendríamos otros espíritus, que esto, por ejemplo, lo encontráis en el Museo Arqueológico Nacional, que serían los dioses lares. Esto es muy largo de explicar y podremos dar una conferencia solo de los dioses lares y de los dioses manes, que bueno, básicamente son los espíritus del hogar. Los romanos tenían la creencia, y esto Apuleyo y otros historiadores lo cuentan, que cuando un ser de la familia, un ser querido y que se había comportado bien con la familia, moría, su espíritu se quedaba dentro de la casa cuidando de los familiares. Y ojo, solo tenía jurisdicción dentro de la casa. Tú no te podías encomendar a los dioses lares para que te cuidasen en un viaje porque ya se escapaba de sus dominios. Y entonces tenían pequeños altares, conocidos como lararios, que siempre tenían que tener la peculiaridad de estar enfocados hacia la puerta, para controlar quién entraba y quién salía de la casa, y proteger de esa manera, de un modo más efectivo, digamos, a la familia. Y muchas veces esas representaciones, esos dioses tenían representaciones gráficas en pequeñas figuritas. Si habéis visto la película de Gladiador, hay una escena en la que el gladiador, Máximo Décimo Meridio, tiene como unos muñequitos a los que le reza. Esos muñequitos son los dioses lares, que como él no tiene casa, los lleva de aquí para allá porque son los familiares que han fallecido, en ese caso su mujer y su hijo. Bueno, pues aquí tenemos una representación de uno de estos dioses. Un detalle curioso es que tiene este elemento que es la cornucopia, el cuerno de la abundancia. Es un dios que está propiciando la abundancia en esa familia, que no pasen penurias, básicamente, es para lo que están dirigidos. Luego, por supuesto, había un montón de ritos con esto de los dioses lares, que curiosamente se establece que el máximo sacerdote de este culto era el pater familias, el dueño de la casa. Y dicen que esto es un culto muy privado, muy íntimo, y que no puede intervenir nadie más. No puede llegar el pontífice de Roma y decirle, no, tú ahora a los dioses les haces las cosas de otra manera, porque es el pater familias el que decide cómo se honra a estos dioses. De hecho, esto en España tiene una evolución que es muy curiosa, que seguramente en la casa de algunas abuelas la habréis visto. El tener un rincón de la casa con fotitos de la familia es la herencia de todo esto, ¿vale? Bueno, pues seguimos avanzando y nos encontramos que hay otros espíritus de los que hablan textos clásicos, como por ejemplo, cuando Vespasiano va a lo que hoy entendemos como el Monte Carmelo, dicen que hay un dios que le hace un vaticinio, un augurio,
Y eso hay un intelectual del siglo XVIII, Gaspar Ibáñez de Segovia, que escribe un libro entero dedicado a este espíritu. Porque él entiende que ese Dios tiene que ser un espíritu, ¿vale? Y bueno, saca toda una teoría. Y luego hablaremos de este personaje porque tiene una conexión, este señor en concreto, con un espíritu muy, muy curioso. Y bueno, obviamente, pasado el mundo de los romanos, llegamos ya a la Edad Media con el cristianismo perfectamente asentado en Hispania y se establece un más allá perfectamente organizado. Esto va a ir, ya sabéis que va evolucionando según los teólogos cristianos, pero básicamente lo que tenemos son tres mundos muy bien diferenciados. Por un lado el cielo, donde van los buenos, el purgatorio, que sería una especie de sala de espera, y el infierno. Obviamente del cielo nadie quiere salir y del infierno nadie puede salir, porque todos están condenados. Pero sin embargo el purgatorio, como es tierra de nadie, pueden pasar cosas extrañas. Como que, por ejemplo, las almas del purgatorio puedan salir puntualmente a visitar a los vivos. Y cuando lo hacen, tiene una función muy concreta, porque incluso vamos a ver de personas, seres humanos como tal, mortales, que acceden a esos otros mundos. Bueno, esto por supuestísimo va a ir evolucionando muchísimo y esto, bueno, básicamente parte de lo siguiente. Alguien podría decir, ¿cómo una sociedad como el mundo grecolatino, que tienen un mundo que más allá, que se basa en el inframundo, en el Hades, que es un mundo pues como muy estable en el que van todos buenos y malos, ¿cómo luego evoluciona esto? Bueno, pues porque en el Antiguo Testamento ya se hablaba de que va a haber un juicio final, y si hay un juicio final, pues lógicamente unos van a ir para un sitio favorable y otros a un sitio pues más perjudicial. Y claro, ahí viene la cuestión. Y los que no se ha revisado su causa todavía, digamos, o dónde iremos a parar todos hasta que llegue el día del juicio final, pues lógicamente al purgatorio. Luego vamos a ver que el purgatorio le ha sido muy rentable a muchos estamentos religiosos. Y claro, era lo que os decía, es muy curioso porque en ese mundo intermedio, como es el purgatorio, las ánimas, que es como se les empieza a llamar a estos espíritus, tienen un poco de manga ancha. Por ejemplo, en las fechas en las que nos encontramos la semana que viene, al ser el Día de Todos los Santos, tiene mucha vinculación con el mundo de los difuntos, pues ahí hay ciertas creencias que las ánimas del purgatorio pueden salir, ver a los muertos, hacer ese tipo de cosas. Esto se extiende muchísimo en todas las creencias españolas, hasta tal punto que llega incluso a implicarse en los asuntos gastronómicos. En muchas regiones de La Mancha y el sureste de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, está la creencia de que si en el municipio ha fallecido una persona y se estaban cocinando gachas para comer ese día, hay que tirar las gachas, porque eso incita a que venga el muerto y la remueva con el dedo. Bueno, cosas así que son creencias supersticiosas que luego esconden su parte de razón. Yo creo que esto es una superstición construida por una razón muy sencilla. Las gachas es un elemento que se saca es una comida que se saca de las almortas, que es una harina de almortas, que es como unas legumbres, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas legumbres son tóxicas. Si toda tu dieta se basa en harina de almortas, al final te da latirismo, que es una enfermedad que te paraliza las extremidades. Claro, tú no le puedes decir a un pobre, bueno, tú además de ser pobre no comas esto porque te vas a poner malo. Claro, le matas de hambre, no se paraliza pero se muere de hambre. Entonces, a lo mejor un buen truco es hacerle creer que si hay un día especial, que por lo menos ese día no coma gachas. Entonces, bueno, pues existía esa creencia que ya digo, es como muy irracional, pero puede tener ese trasfondo. Volvamos al purgatorio. ¿Qué pasa con las ánimas del purgatorio? Que como están en un lugar intermedio, sí que pueden tener ese tipo de conexiones con los seres humanos. Generalmente salen para advertir, son elementos coercitivos, lo que hacen es incluso a veces amenazar. Y por eso donde aparecen, no se aparecen las ánimas del purgatorio en el metro a las 3 de la tarde, se aparecen en lugares recónditos, en lugares que están intermedios, como su mismo estatus, como por ejemplo pueden ser las veredas, los caminos, y por eso suelen aparecer a medianoche, porque no es ni un día ni otro, es como un lugar. Es el simbolismo de ese punto intermedio, de esa tierra de nadie, llevada a lo geográfico y a lo temporal. Por eso, muchos de estos lugares es donde aparece la Santa Compañía, por poneros un ejemplo sencillo de ánimas del purgatorio, que es lo que, aunque la Santa Compañía es
un tema extensísimo y muy largo, pero estos lugares y esas fechas son momentos propicios para la aparición de este tipo de seres, que insisto, siempre tienen una función, o muchísimas veces tienen una función coercitiva. Nunca se te aparece la Santa Compañía y te da una alegría de tu vida, no, siempre es para amenazarte, y muchas veces es porque no estabas en el lugar erróneo, se te aparece porque has salido fuera de tu casa, has estado mucho tiempo en la taberna, has ido a ver a un amante, todo ese tipo de cosas son para lo que se termina utilizando la Santa Compañía. Bueno, pasamos a la siguiente imagen, y en la Edad Media ya empezamos a ver representaciones, porque diréis, bueno, venga, ¿dónde están las representaciones gráficas? ¿Qué era lo que veníamos a ver? Pues aquí las tenéis. Cuando en el siglo VIII se escribe el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, Beato de Liébana es un personaje de la órbita visigótica, digamos, de los últimos reductos visigodos, podríamos decirlo, que en el monasterio de la Liébana, en la actual Cantabria, escribe un comentario al Apocalipsis. Ese libro se perdió, ese libro no se sabe dónde está, pero sí se fueron replicando sucesivamente a lo largo de la historia. Esta página, de hecho, es una de esas copias, ¿vale? Que en concreto es el Beato de Liébana, se le llama así. Esto es curioso porque mucha gente dice, pero Beato no era el autor, ¿cómo es que es como si al Quijote se le llamase el Cervantes, ¿vale? Por corrupción histórica. Pues algo parecido ocurre con el Beato de Liébana. El libro original era los comentarios al Apocalipsis, pero como eso es muy largo, pues directamente el Beato de Liébana. Y hay un beato que es el Beato de don Fernando y doña Sancha, que es donde aparecen estas imágenes, es uno de los más antiguos, pero esto se irá copiando una y otra vez. Se calcula que hay unas 40 versiones más o menos del Beato de Liébana. Y este en concreto nos muestra, claro, como va del Apocalipsis, y el autor del Apocalipsis es San Juan, pues nos muestra la muerte de San Juan. Ahí le veis difunto ya cadavérico, y de su boca veis que sale como un rayito, que también salen a veces como del cuerpo un poco, aunque se confunden con los pliegues, y este rayito, que aquí lo veis ampliado, quizá no lo veis por mi mesa, pero bueno, aquí está el cadáver de San Juan, y esos rayitos van subiendo en forma de paloma hasta Cristo, ¿vale? Es una representación gráfica del espíritu de San Juan. También hay que tenerlo claro, dentro del mundo cristiano no iban a poner una mariposa si el Espíritu Santo se representaba con una paloma. Pues lógicamente durante unos años el espíritu de los seres humanos también se representó así, como una paloma blanca. Avanzamos en la historia y nos encontramos, unos poquitos años antes de Beato de Liébana, una cuestión muy interesante, porque hay un teólogo, que es San Isidoro de Sevilla, que establece lo siguiente. Efectivamente, San Isidoro de Sevilla no duda de la existencia de los espíritus, pero dice que los espíritus son artimañas del diablo. Es decir, que es el diablo engañando a los seres humanos, disfrazándose de espíritus porque él, por ejemplo, condena a los nigromantes. Que los nigromantes, San Isidoro de Sevilla no duda de los poderes de los nigromantes. Dice que los nigromantes existen, que son unos magos que controlan la voluntad de los muertos y contactan con los muertos para que les pasen información, y dice que lo que hace el diablo con esos nigromantes es disfrazarse de espíritu y engañarles. Bueno, es la opinión de San Isidoro de Sevilla. Aquí le veis representado en una de esas primeras imágenes, pero bueno, a ver, volvemos a esto, perdón, que me he equivocado. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Que hay otra manera, y ahora nos vamos a ir dando cuenta de que estas representaciones gráficas dicen muchas más cosas de lo que a priori podríamos imaginar. Si antes os hablaba del Beato de don Fernando y doña Sancha, ahora vamos a ver el Beato de Burgo de Osma. Es otro de estas copias, y ahí lo que aparece es la liberación de las ánimas del purgatorio por parte de la Virgen. Aquí tenemos a la Virgen con el niño en brazos, y en la parte superior estaría Jesús. Yo no sé si aquí tenemos... ¿Tiene puntero? Sí, sí. A ver, a ver, vale, voy a regresar. Aquí están, vale, perfecto. Este sería Jesús, este sería el ángel custodio, lo veis que tiene alitas, y aquí lleva el alma de una de las personas que se ha salvado, que Jesús la recibe de brazos abiertos. Y aquí están otros ángeles, que lo vamos a ver aquí ampliado, que están rescatando a las ánimas del purgatorio, que las cogen así un poco, que bueno, un poco de cualquier manera, pero fijaos que estaba aquí el demonio atado, la gran bestia, y el demonio tira de ellos, les agarra con la mano, y hay como una pelea entre los ángeles y el demonio para rescatar a estas ánimas. Fijaos que salen desnudos. Esto es importantísimo, porque, claro, alguien puede decir, bueno, pero ¿y qué más da que estén desnudos? No, es que la desnudez en la Edad Media tiene un simbolismo también, es un síntoma de pobreza. Luego vamos a ver que cuando van al cielo,
suben de estatus y por lo tanto cambian también de aspecto. Lo vemos muy bien, por ejemplo, en el Pórtico de la Gloria. En el Pórtico de la Gloria podríamos estar horas y horas y horas mirándolo, y de hecho es un formato que se le llama la Biblia Pauperum, la Biblia para los pobres, para que los pobres, viendo imágenes, lo entiendan, y es por eso una representación gráfica muy curiosa. Aquí aparecen unos ángeles, ¿vale? Y debajo de ellos hay unos personajitos, que son las ánimas, que están desnuditas, tienen ese paño de pureza ahí delante para que no se les viesen las vergüenzas, y este ángel los pasa a este, que ya los coge en brazos, y fijaos, tiene un detalle muy curioso, veis que los ángeles los cogen con un paño de pureza, no los tocan, porque son almas santas, ¿vale? Y de hecho había rituales, de hecho se sigue haciendo en la consagración y en determinados momentos litúrgicos, no se toca directamente los objetos, se coge con un paño de pureza para darle más sacralidad. Pues en este caso estos ángeles los están cogiendo con ese paño de pureza, que lo vemos en otra representación gráfica también en Cataluña, en la tabla de los arcángeles, que es de la misma época, del siglo XIII, donde aparece el alma de una personita a la que la están subiendo a los cielos, ¿vale? La sacan del purgatorio para llevarla a los cielos. Y aquí las cosas cambian, porque estos ya son los bienaventurados, los que están en la gloria, los que han subido al cielo, y fijaos, ya no solamente es que estén vestiditos, sino que aquí aparece un ángel que les está poniendo coronitas. Les pone coronitas a todos porque ya se han salvado, ¿vale? Por lo tanto, la representación gráfica de un espíritu rara vez va a ser vestido tan lujosamente, porque estos son los que están en el cielo y no van a salir del cielo para venirte a ver, claro. Nosotros como mortales contactaríamos, según todas estas creencias y estas tradiciones, con las ánimas del purgatorio, que están en un estado un poco cochambroso, podríamos decir. Y por supuesto en el infierno, que aquí lo veis representado, están desnudos, porque es un estatus peor todavía, y no solo desnudos, sino que están sometidos a todo tipo de perrerías, a cada cual más macabra, en la que, por ejemplo, voy a ver si lo encuentro, aquí está la lujuria, y es una mujer a la que le están comiendo los pechos unas serpientes, incluso está la representación de la gula, que es un ahorcado comiéndose una empanada, que es curioso porque no puede respirar, pero sigue intentando tragar, con lo cual no hay mejor representación gráfica de la glotonería que yo os digo, este personajito aquí, y esa sería una de las primeras representaciones históricas de una empanada gallega. Digo yo que sería gallega, claro, si estaba en Santiago. Y bueno, esto era lo que os decía antes. Hay varios casos que son indudables y muy especiales, según los cuales pues queda poca duda de la existencia de espíritus. Disculpadme que voy a beber un poquitín de agua. Que lo encontramos, por ejemplo, en los textos que escribe Dion Casio, un historiador romano, a propósito de Druso. Druso es el padre del emperador Claudio. Druso muere en Germania y cuando va haciendo sus campañas, en una de esas campañas, dice que por la noche, en su tienda de campaña, se aparece un ser de una estatura monstruosa, una mujer altísima que nadie identifica ni nadie sabe de dónde ha salido, sino que aparece ya sorpresivamente en su tienda, diciéndole que pare ya sus avances militares porque le va a costar caro. Y efectivamente, cuando cruza uno de los siguientes ríos, se desbarata toda su campaña y termina muriendo en campaña. Por otro lado, nos encontramos otro texto posterior, ya de época tardoantigua, como es el libro de los Santos Padres de Mérida, que es un libro curiosísimo en el que cuentan detalles que, por ejemplo, tienen mucho que ver con el tema del aborto, si el aborto está permitido o no está permitido, claro, y aparece un obispo haciendo un aborto. Claro, porque era médico antes de ser obispo. Y de hecho provoca el aborto. Bueno, no es que ya se había producido el aborto, pero saca al bebé porque corría riesgo la vida de la madre. Y entonces pide ayuda a Dios para que intervenga en esa operación. Bueno, pues en ese libro en el que se dicen todo tipo de historias, a cuál más interesante, se nos menciona la aparición de un niño fantasma, que se llama Augusto. Es un niño que fallece en un convento, en uno de estos lugares donde se dejaban a los niños huérfanos, y se le aparece a otros compañeros, por ejemplo. Y es la descripción prototípica de un fantasma, que le ven por la noche, todo este tipo de cosas. Este sería, como os digo, el libro de los Santos Padres de Mérida, y este es el manuscrito original, que es la vida del capitán Alonso de Contreras. Esto es un libro, creo que apareció en la biblioteca de Nápoles, me parece que es donde apareció. Bueno, en cualquier caso es un libro del siglo XVII, en el cual un capitán del ejército español describe sus proezas militares
es como un libro, como una carta de recomendación o algo así. Es como contar su vida laboral. Y en esa descripción que hace de su vida, este personaje tuvo contacto, por ejemplo, con Lope de Vega, con un montón de personajes. De hecho, Lope de Vega le dedica una comedia. Bueno, pues Alonso de Contreras cuenta lo siguiente. En una de sus campañas militares estaba en la frontera entre Francia y Bélgica y de repente aparece un correo, es decir, un mensajero, anunciando, viene a caballo y les anuncian que han matado al rey de Francia, a Enrique de Borbón. Y claro, todos se quedan alucinados, pasan la información a los mandos, este jinete sigue su trayecto y cuando llegan los mandos y tardan unas horas pero terminan confirmando la noticia, descubren que no, que el rey de Francia no ha muerto. Entonces todos se quedan sorprendidos en el sentido de ¿y este personaje entonces por qué nos cuenta esto? Bueno, piensan que ha sido un error y continúa y discurre su vida como si no hubiese pasado nada. 2 días después vuelve a aparecer otro correo, pero con la misma noticia. Y dicen, ¿otra vez ha muerto el rey de Francia? ¿Cuántas veces se va a morir el rey de Francia? Bueno, pero ahí confirman los datos si es verdad. Y cuando confirman los datos si es verdad, empiezan a preguntarse, ¿y el que vino hace 2 días? Claro, y ahí Alonso de Contreras dice, y de aquel personaje nunca supimos si era un ángel o un demonio. Con lo cual, esto se presenta a un debate histórico muy interesante, porque de no ser un espíritu, o de no ser un fantasma, o no de ser una entidad de este tipo, nos estaría hablando de que alguien más, porque claro, Enrique de Borbón no se murió en su cama, se murió porque fue víctima de un atentado en París. Por lo tanto, eso nos puede dar a intuir que alguien más sabía que iban a matar al rey de Francia y que a lo mejor es alguien que se le escapa esta información, pero ya digo, sería bastante raro todo este asunto. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora sí que vamos a ver, nos remontamos otra vez a la Edad Media para ver casos en los que ya no estamos hablando del purgatorio, de cosas tan religiosas, sino que nos estarían hablando de la aparición de espíritus tal como lo entendemos hoy. Y para eso nos vamos a las Cántigas de Alfonso X el Sabio. Fijaos, este también es un libro que lo hemos visto en clase un montón de veces y demás, y claro, cuando te lo explican en bachillerato, en la ESO, es un poco tostón, pero luego ahora, cuando somos adultos, viéndolo con calma, es súper entretenido. Súper entretenido por la razón siguiente, no hace falta ser creyente para disfrutar de este libro. De hecho, yo creo que si no eres creyente lo disfrutas un poco más. ¿Por qué? Porque en las Cánticas de Alfonso X el Sabio lo que se nos muestra es una visión de la Virgen María como si fuese un superhéroe. Es decir, es muy parecido el papel que cumple, y esto a lo mejor suena una barbaridad, pero para que me entendáis históricamente, las cosas que hace la Virgen se parecen mucho a las que hace Spiderman, o Batman, o algún superhéroe del presente, porque además son cosas absolutamente innecesarias y bastante delirantes. Y en este caso, la Cántica 72, además el formato es muy chulo porque es como un cómic, vienen las imágenes y arriba viene el texto. Y además tiene música y esto se podría cantar. Yo no voy a hacer porque no tengo ni idea. Pero bueno, lo interesante es que la Cántica número 72 dice: quien maldice a la reina espiritual es tal que merece el fuego del infierno. Y esta es la siguiente historia. Lo vamos a ver como por partes. Esto que estamos viendo aquí a la izquierda es una taberna. ¿Por qué sabemos que es una taberna? Porque están todos sentaditos y hay un pellejo aquí, ¿vale? Que es una especie de odre de vino, y esta sería la camarera que les está sirviendo vino. Y mientras ellos están jugando ahí a los dados. Pero hay uno de los jugadores que no le sale bien la jugada y maldice y blasfema contra la Virgen. Entonces la Virgen, ya como advertencia, le provoca una especie de milagro, que es que le paraliza los dedos, entonces no puede seguir jugando y se cabrea más todavía, termina blasfemando, diciendo todo tipo de barbaridades, y ahí ya es cuando la Virgen dice: se acabó, ya hasta aquí hemos llegado. Y lo que hace es mandar al demonio para que le mate y le abra las espaldas y se lleve su alma. Entonces todo el mundo se queda horrorizado, se echa las manos a la cabeza, la camarera también ahí sorprendida, y se queda el cadáver ahí, lo más macabro que os podéis imaginar. Bueno, ¿qué ocurre? Aquí abajo os voy poniendo todo el texto que va contando en ese castellano antiguo. Que el padre, ahí viene la historia, termina siguiendo el texto y dice: tu hijo muy mal mozo ha muerto en perdición, que nunca más se salvará, porque haya blasfemado de nuestro Señor, sino porque dijo peor de la flor, su madre, y de ello esta señal te doy, que lo encontrarás con las espaldas abiertas por detrás y le verás el color por igual de la frente a la cerviz, porque la emperatriz dijo mal, Dios le fue juez que puede y vale. Es decir, que el padre alucina porque además todo esto se lo dice un fantasma.
Textualmente dice: su padre, cuando esto oyó, salió de su casa y en el camino tuvo la visión de un muerto natural de aquel lugar, es decir, vecino suyo, que le dijo estas palabras. Esta es la primera representación gráfica, tal como entendemos hoy, de un espíritu en la pintura que podríamos llamar española, ¿vale? Es una miniatura dentro de las cánticas de Alfonso X el Sabio. Y diréis, ¿y por qué va vestido así? Porque es la mortaja. Porque si es un ánima del purgatorio, no puede estar con ricas vestiduras, pero tampoco está desnudo, como los del infierno. Y por lo tanto, si está ahí en la lista de espera, pues estará con la última ropa que llevó, que es pues su sudario. Y por eso, de aquí viene la idea preconcebida que muchos tendréis a lo mejor de que los fantasmas llevan una sábana por encima, ¿vale? Que no es una sábana, sería el sudario. Seguimos avanzando y nos encontramos también en el Arcipreste de Hita. No hay una representación gráfica, pero en el libro del Buen Amor el Arcipreste de Hita habla de un fantasma, de un tipo de fantasma, porque esto luego en la Edad Media hay muchos tipos de fantasmas, y el que más miedo daba de todos es el vestiglo. Lo tenéis aquí apuntado, vamos a ver, aquí dice vestiglo, dice... La historia es que el protagonista del libro del Buen Amor, en mitad de la montaña, se encuentra un ser monstruoso, horroroso, que da muchísimo miedo, y luego es una mujer. Entonces es, bueno, básicamente para decir que es una mujer muy fea. Y lo dice con unas palabras así, que lo que hace para comparar que esta mujer es muy fea es que dice que es un vestiglo, y que él la confunde a esta mujer con un fantasma, de lo fea que es. Y dice, bueno... So perdido, si Dios no me nacorre, bueno, en fin, y termina diciendo eso, que en mitad de la montaña es donde ve a esta mujer que confunde con un vestiglo, y ahí viene lo interesante. ¿Por qué la confunde con un vestiglo más allá de lo fea que fuese? Porque la encuentra en mitad de la montaña, en mitad del campo, donde no habita nadie, en los lugares, en los no lugares que dirían los sociólogos, donde son propicios para que aparezcan los espíritus, según las leyendas. De hecho, Don Quijote, en el Quijote también se habla de vestiglos, y Don Quijote los confunde a unos molineros, por ejemplo, con unos vestiglos, porque están manchados de blanco por la harina. Y seguimos avanzando y hay más libros, también medievales, como la Crónica del Rey Don Rodrigo, en el que aparece también el vestiglo, aparece en este texto... Aquí, vestiglo, ¿vale? Esa especie de F es una S, aquel vestiglo, y bueno, la historia es tremebunda, porque al infante Don Sancho el vestiglo le hace la siguiente jugarreta, va adoptando, como que se le mete el espíritu en el cuerpo, y el infante Don Sancho lo que hace es que mata a sus compañeros pensando que son los enemigos, y cuando el espíritu se va, ve la barbaridad que ha hecho, entonces se tira de los pelos, es como una historia así muy de terror. Por supuesto, esto no tiene ningún vestigio de ser histórico, porque está hablando Pedro del Corral, que es un autor de la Edad Media, de época visigótica, de época muy, muy, muy atrás. Y bueno, donde sí que ya vamos a empezar a ver representaciones gráficas muy, muy evidentes es a partir del Renacimiento, sobre todo a raíz de la influencia de la Divina Comedia de Dante, donde se le da muchísimo protagonismo al más allá. Es un viaje al más allá y se describe todo con todo tipo de detalles. De hecho, se revive otra imagen clásica del mundo grecolatino, como es Caronte. Que la cuchara no es una cuchara, es un remo, ¿vale? Y lleva aquí las almas de los condenados, que los echa al infierno. Por cierto, este personaje, que veis que tiene orejas de burro, la tradición, pero esto es solamente la tradición, dice que fue un asesor del Papa, que es el que criticó que Miguel Ángel hubiese pintado a demasiadas personas desnudas en la Capilla Sixtina. Dicen que Miguel Ángel, un poco en venganza por lo chivato que era y lo pazguato, le pintó con orejas de burro y le puso en el infierno. Dicen que volvió a quejarse otra vez al Papa: ¡ay, me han puesto en el infierno! Tal. Y dicen que el Papa dijo: hombre, si te hubiesen puesto en el purgatorio, aún con oraciones te sacábamos, pero en el infierno ya... Bueno, pues efectivamente, como os decía, esta imagen, imagino que muchos ya la habréis identificado, a pesar de ser algo eminentemente pagano, podríamos decir, muy del mundo grecolatino, está en el Vaticano. Y está en el Vaticano porque es el frontal de la Capilla Sixtina. Es este detalle de aquí abajo. Ahí os lo he ampliado, pero esta imagen que todos reconoceréis del juicio final, bueno, pues aquí aparecen los condenados, aquí aparece el purgatorio con esas ánimas que están subiendo, y esto tiene su implicación en la pintura española. ¿Por qué? Porque, vamos a ver qué me pasó, Miguel Ángel tuvo un discípulo al que en los documentos se le llama Pietro Españolo, que Pietro Españolo tiene toda
papeletas de ser Pedro Machuca, ahí le veis representado en un tondo del Museo del Prado, que hace este cuadro, ¿vale? Este cuadro son los condenados en el purgatorio. De hecho, si lo vemos las dos imágenes juntas, veis que es como una cueva y ahí están todos metidos, y esto es la boca de la cueva, es como si lo hubiese hecho a la inversa, exactamente a la inversa. Miguel Ángel pinta el exterior de la cueva y a través de la boca vemos lo que pasa dentro, y aquí es lo que pasa dentro y a través de la cueva el exterior, ¿vale? Bueno, ¿qué está ocurriendo realmente? Pues que esto, y diréis, qué formato más raro, ¿no? Un cuadro así tan alargado en esa época. Bueno, porque forma parte de este otro cuadro, ¿vale? Esto es un tipo de imagen que ya no se representa porque esto es justo antes del Concilio de Trento. En el Concilio de Trento muchas veces se piensa que se habla solo de cuestiones teológicas, pero se hablan de cosas artísticas, de cómo había que representar a los santos, qué imágenes poner, qué no. Y había una tradición en la que se representaba a la Virgen dando con su leche, digamos, materna, rescatando a las ánimas del purgatorio. Esto se entendió que era una cosa que se podía malinterpretar y que quedaba un poco raro, y se dejó de interpretar, se dejó de pintar este tipo de imágenes. Y como os digo, este cuadro está pintado por Pedro Machuca, por ese pintor que desafortunadamente no es todo lo conocido que debería, pero que también fue arquitecto. Sabemos que el Palacio de Carlos V en la Alhambra lo hizo Pedro Machuca. Lógicamente, claro, este palacio, si lo hubiese hecho en cualquier otro sitio menos en la Alhambra, sería súper famoso y todos le querríamos un montón. Pero claro, como lo plantó en mitad de la Alhambra, queda como un pegote, destruyeron cosas y ahora es como un atropello histórico. Pero bueno, lo interesante es que Pedro Machuca crea este palacio a instancias del alcaide de la Alhambra. El alcaide era el jefe, digamos, de la Alhambra de aquel entonces, una de las manos derechas de Carlos V, que era el marqués de Mondéjar. Por lo tanto, es bastante probable, viendo el tipo de edificación que hace Pedro Machuca, de mucha influencia italiana, que el palacio que tiene el marqués de Mondéjar luego en su localidad originaria, en Mondéjar, en Guadalajara, todo apunta a que este palacio pudo haber sido hecho por Pedro Machuca. Por lo tanto, ahí tendríamos otra conexión con los espíritus. Y diréis, ¿pero qué espíritus? Bueno, porque este palacio fue conocido en el siglo XVIII por ser el lugar de habitación de un espíritu, ahí lo veis, que le han hecho una escultura y todo, que es Martinico, el espíritu de un niño o un ser elemental, un duende, como lo quisiésemos llamar, que según la tradición se aparecía en este lugar. Hay todo un proceso inquisitorial en el que se investigó, hubo un comisario, el comisario de Pastrana, que fue a investigarlo, con la respuesta de que no podía demostrar que lo que habían dicho los testigos era mentira. Así que, de hecho, lo archivó, lo declaró como secreto de sumario o algo así, con pena de excomunión para quien lo divulgase, así que estoy excomulgado ahora mismo por haberlo contado.